Ujú. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga rica y abundantemente a todos aquellos que me están sintonizando a través de Facebook Live o a través de YouTube. Gloria al nombre de Jesús. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Le habla a su hermano Diego Pineda. Gloria al nombre de Jesús. Para todos aquellos que me conocen a través de Facebook Live o YouTube, Dios me le bendiga rica y abundantemente. Y Dios le bendiga a todos los hermanos de Alfa y Omega que me están escuchando en esta hermosa hora. Es un placer, gracias al nombre de Jesús, estar predicando nuevamente la palabra de Dios. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Pertenezco a la iglesia pentecostal Alfa y Omega, situada, gracias al nombre de Jesús, en Bushwick, el cual pastorea a nuestro amadísimo pastor, el reverendo Miguel Ángel Nieves, y con su amada esposa, Irene Nieves. Para la gloria y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús. Así que estaremos empezando esta hermosa predicación para comenzar vamos a hacer una corta oración, gracias al nombre de Jesús. Así que si usted está aquí escuchando o está viendo este hermoso video, incline su rostro que vamos a orar, gracias al nombre de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Dios mío, y para siempre, Dios, es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, Dios mío, solamente a ti, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, oh Dios mío, tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has dado fuerza, hasta aquí me has dado fortaleza, Dios mío, Padre eterno, y que seas tú, oh Dios del cielo, Padre de la gloria, tomando el control, tomando, Dios mío, Padre Santo, amado, mi mente, Señor Padre Santo de la gloria, tomando, Dios mío, Padre, control de todas mis emociones, control de todos mis pensamientos. Dios mío, lávame en tu sangre, límpiame con tu sangre bendita, Dios del cielo. Someto mi mente, Dios mío, Padre Santo, bajo tu voluntad. Someto mi mente bajo tu sangre, oh Dios del cielo. La someto a la voluntad de tu Espíritu, Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío. Que seas tú, Padre eterno, hablándonos en esta hora, hablando a cada vida, Dios mío, que me está escuchando a través, Dios del cielo, de vía internet o a través de la radio, Padre Santo, amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea un mensaje, Dios mío, no con palabras de humana sabiduría, sino con poder, Dios amado, y revelación de tu Santo Espíritu. Una palabra, Dios mío, que llegue a nuestros corazones, que llegue a los corazones, Dios mío, aquellos que están, Dios mío, corazones necesitados. Una palabra de vida, Dios mío, una palabra de esperanza. Dios del cielo, pon en mis labios, Padre eterno, para todo aquel, Dios mío, que la vaya a escuchar, Padre Santo, pueda recibir, Dios mío, de parte tuya, oh Dios del cielo, oh Padre Santo amado, vida y esperanza, Dios mío, porque sabemos y reconocemos que tú eres el único que todo lo puede, Dios mío, el único que lo puede todo, Dios mío, y que lo puede todo, eres tú, oh Dios del cielo. Gracias, Dios amado, porque nos has permitido, Dios mío, estar aquí un día más, Padre Santo de la gloria. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú, Dios mío, Padre Santo, seguirás haciendo, Dios mío, en nuestra vida. Así lo hemos creído, Padre Santo amado. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea el nombre de Dios, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora. Cristo viene pronto, Cristo le ama y Cristo, gracias al nombre de Jesús, lo necesita. Y esta es su programación, el Rey te mandó a llamar, gracias al nombre de Dios. Vamos a tratar de no ser tan extensos por la primera vez. Estamos como haciendo una pequeña prueba, gracias al nombre de Jesús. Viendo cómo podemos predicar, gracias al nombre de Jesús, en nuestro nuevo local. Así que gracias al nombre de Dios. Si está usted ahí, habla su Biblia, gracias al nombre de Jesús. Y habla su Biblia en Primera
de Reyes, capítulo 18, en su verso 30. Quizás usted ya ha escuchado, gloria al nombre de Jesús, mucho acerca de este versículo. Quizás usted haya escuchado predicación acerca de este versículo, pero vamos a hablar un poco acerca de este pasaje de la Biblia, cual me atrajo mucho la atención cuando estaba leyéndolo, y quiero compartir con ustedes lo que por gracia he recibido. Por gracia, gloria al nombre de Jesús, quiero compartirlo con ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18 y su verso 30. Alabado sea Dios en esta hora. Así que vamos a leer la palabra, y la palabra de Dios se lee honrando al Dios Padre, Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Y dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que le puse como un pequeño pensamiento para introducir esta pequeña prédica o este pequeño mensaje. Le puse como un pequeño pensamiento como tema: si está arruinado, hay que repararlo, y si está reparado, hay que avivarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos ver que el libro de Reyes, alabado sea el nombre de Dios, empieza relatando una historia, el cual empieza con el que era el padre de Salomón, llamado David. David fue un rey, el cual quizás muchos saben, y muchos de nosotros sabemos, un rey conforme al corazón de Jehová. La Primera de Reyes empieza en un libro cuando todas las cosas que Dios había planeado para el pueblo de Israel, todas las cosas que Dios había planeado para ese pueblo escogido por Dios, todas las cosas que Dios había planeado se estaban manifestando en ese entonces. Gloria al nombre de Jesús, porque la Biblia relata, gloria al nombre de Dios, en estos libros, que dice de que Dios le había puesto a David en su corazón edificar un templo para él, pero Dios le respondió a David y le dijo que no iba a ser él que edificara el templo, sino que iba a ser su hijo, por la sangre que David había derramado, gloria al nombre de Jesús, y había matado en la guerra. Podemos ver que en Primera de Reyes relata una historia, el cual era el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero cuando entramos en el tema, el cual quiero dar un poco a conocer en esta hora, es que Elías, un profeta de Dios, como muchos ya sabemos, estaba en un capítulo en esta historia. El capítulo era que el pueblo de Israel se había apartado de las leyes divinas de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de lo que en los estatutos y decretos que Dios había, gracias al nombre de Jesús, establecido para su pueblo. Pero ¿qué pasa y qué sucede en este momento, gracias al nombre de Jesús, en cual Elías estaba hablando a esta hora y diciéndole que se acercaran a él, gracias al nombre de Jesús? En este relato podemos ver cómo el pueblo de Israel, y en los versículos anteriores, Elías mismo les dice, gloria al nombre de Jesús: ¿hasta cuándo ustedes claudicarán en dos pensamientos? El pueblo en este entonces ya se había apartado de lo que podemos decir era la ley y los estatutos que Dios les había dado. El pueblo de Israel en este momento en el cual sucede este pasaje de la Biblia, ya se había alejado de los estatutos y decretos que Dios les había dado para que ellos pudieran seguirlo. ¿Por qué traigo esta historia y por qué digo que el Primero de Reyes comenzó con este pasaje de la Biblia, cuando David quería, gloria al nombre de Jesús, y quería armar y quería hacer un templo para Dios? Porque David era un hombre conforme a su corazón. David era un hombre que fue elegido por Dios para hacer y para cumplir lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel.
Pero sucedió algo después de que el pueblo, después de que David murió, lo reemplazó su hijo llamado Salomón. Dice que Salomón también fue un rey muy sabio que le pidió sabiduría a Dios. Dice que Salomón fue un rey también, de que Salomón hizo la mayor parte de su reinado, fue, por así decirlo, dirigido por el Dios de los ejércitos. La mayor parte de su reinado de Salomón fue dirigido por Dios, pero hubo un tiempo cuando Salomón, dice la misma Biblia, relata que Salomón miró más, gracias al nombre de Jesús, el placer de las mujeres que los estatutos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Cuando Salomón, vemos cuando la Biblia relata y dice que Salomón se había alejado de los estatutos de Dios por andar en búsqueda, gracias al nombre de Jesús, de las mujeres o de las mujeres paganas que él tenía en aquel entonces. Ahí vemos que el pueblo de Israel, después de que David, un rey conforme al corazón de Jehová, murió, podemos ver cómo el pueblo poco a poco se fue alejando, se fue apartando de lo que podemos decir la presencia de Dios, de lo que podemos llamar los estatutos y decretos y la ley que Dios les había dado que siguieran. Y en este versículo bíblico, Elías hace un importante anuncio y le dice al pueblo: acercaos a mí. Eso mismo le estaba diciendo Dios, Jehová Dios de los ejércitos, al pueblo de Israel. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: acercaos a mí, porque sabemos y reconocemos, y la Biblia lo relata y dice de que se acerca a Dios, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia relata y dice: clama a mí, yo te responderé. La Biblia también dice, amado hermano y amigo, que también dice que si tú clamas, Él te responderá, que si tú oras y tú pides, Él te va a dar, gracias al nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en su nombre, dice la Biblia, tú lo vas a recibir. Escucha muy bien. Entonces Elías le estaba relatando y le estaba diciendo al pueblo: acercaos a mí. Como Dios mismo muchas veces nos dice a nosotros: acercaos a mí. Porque, amado hermano y amado amigo, como estábamos hablando con un compañero de trabajo hoy en día, de que Dios es un Dios grande en misericordia, que Dios es un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Y estábamos hablando con un compañero de trabajo de que Dios es grande en misericordia. Y él me decía: ¿qué hubiera pasado si Dios no fuera tan grande en misericordia y Dios matara a quien Él, goza el nombre de Jesús, a todo aquel que pecara, automáticamente cayera muerto en el piso? ¿Qué pasaría si Dios no fuera un Dios de misericordia o un Dios de perdón? Y yo le estaba relatando a él que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios que también mataba literalmente. La gente caía en el piso muerto, gracias al nombre de Jesús. Dios es un Dios que también destruyó pueblos, naciones, destruyó familias completas. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel empezó a conquistar las naciones, dice que no dejaban ni niños, no dejaban mujeres, no dejaban a nadie vivo, porque Dios así lo quería, que desalojaran todo ese terreno, ese territorio para el pueblo de Israel. Y porque ese pueblo de Israel iba a ser, en ese territorio iba a haber leche que fluía, gloria al nombre de Jesús. Y iba a haber fruto que en la tierra iba a producir, gloria al nombre de Dios, cual Dios les había prometido al pueblo de Israel. Vemos que cuando Dios hace algo, Dios lo hace por un propósito. Y yo le decía de que en la Biblia también relata una historia que muchos conocemos, de Sodoma y de Gomorra. Podemos ver un Dios que tuvo misericordia de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Que Sodoma y Gomorra se corrompió. Sodoma y Gomorra se alejó, gloria al nombre de Jesús. Y tenían dioses paganos, y tenían dioses, gloria al nombre de Jesús, de que seguían, que sacrificaban. Pero, amado hermano y amado amigo, Dios, dice la Biblia, que es Dios
es grande, 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 grande es Dios en misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es grande en misericordia, amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora. Y la Biblia relata, gloria al nombre de Jesús, esta historia cuando Elías iba a suceder algo muy importante en esta historia que vemos, que relatamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, en su verso 30. Podemos ver cómo Elías corregía al pueblo y le decía: pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Y me llamó mucho la atención este versículo bíblico, porque aquí declara una palabra que me llamó mucho la atención, que dice: y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y si usted se pone a leer este pasaje bíblico, este libro de Primera de Reyes completo, por así decirlo, usted no va a encontrar en ningún capítulo de la Biblia de Primera de Reyes que diga que había un altar que estaba arruinado. En ningún capítulo de Primera de Reyes va usted a leer que diga que el altar de Jehová estaba arruinado. En ningún capítulo de la Biblia antes de este versículo dice de que hay un altar que tenía que ser reparado. Pero Elías dice en este versículo, dice: y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Por eso me vino a mí a la mente, ¿de cuál altar está hablando el Dios en este pasaje de la Biblia? El altar que Dios está hablando en este pasaje de la Biblia es el altar de Jehová. Es el altar que se fue derribado después de que Salomón, gloria al nombre de Jesús, decidió irse y levantar hasta altares paganos a las muchas concubinas y a las muchas mujeres que él poseyó en aquel momento. El altar que habla aquí, que relata este versículo, es el altar el cual el pueblo de Israel había derribado y había derrumbado por irse a altares y por irse a adorar a Baal, por irse a adorar a la diosa Acera, que relata la Biblia también. El altar que habla aquí en este versículo de la Biblia es aquel altar de que el pueblo de Israel lo derribó, que el pueblo de Israel destruyó el altar de Jehová. Aún así, ellos, gloria al nombre de Jesús, se alejaron y se apartaron y no levantaban holocausto a Dios, y no levantaban holocausto a los dioses paganos. Ese altar es el que está hablando aquí Dios en este pasaje de la Biblia cuando dice: y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuándo fue que el altar de Jehová se empezó a dañar? ¿O cuándo fue que el altar de Jehová se empezó a arruinar? ¿Sabe cuándo fue que empezó? Después de que murió, gloria al nombre de Jesús, el rey David, y dejó sustituido a su hijo Salomón. Dice que después de eso empezó el pueblo de Israel a apartarse. Entonces, ¿cuándo es que tu altar se empieza a arruinar? ¿O cuándo es que tu altar se empieza a caer? ¿Cuándo es que tu altar se empieza a destruir? ¿Cuándo es que tu alabanza empieza a cesar? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes cuándo fue? Y la Biblia lo dice y lo relata, que dice que cuando David murió. Entonces, si tú te pones a pensar y tú te pones a analizar, David muere, con él murió un adorador, gloria al nombre de Jesús. Entonces, el altar de Jehová empieza a morir cuando muere el adorador que hay en ti. El altar de Jehová empieza a destruirse cuando muere el guerrero que tienes por dentro. David era un hombre de guerra, gloria al nombre de Jesús. David era un hombre que luchaba
y se dejaba guiar por las manos de Dios. Dice que David derrotó al gigante, que el gigante amenazaba al pueblo de Israel. Ese gigante decía de que no había nadie que se le parara enfrente y que lo pudiera derrotar. Entonces vino David y le dijo: ¿quién es este incircunciso de corazón que puede desafiar al Dios de los ejércitos, que puede desafiar al pueblo de Israel, el Dios que todo lo puede? Entonces el altar en ti empieza a morir cuando empieza a morir el guerrero que hay en ti. El altar en ti empieza a morir cuando empieza a morir el adorador que hay en ti. El altar en ti empieza a morir cuando muere el amor que hay en tu vida. El altar en ti empieza a morir cuando muere la fe que tú tienes por dentro. El altar en ti empieza a morir cuando el corazón se muere. Ese corazón conforme al corazón de Jehová se muere, como se murió el corazón de David en aquel entonces y quedó como sustituto el hijo llamado Salomón. Pero Elías, y la Biblia lo relata en este versículo, dice: pero Elías arregló el altar que estaba arruinado. Gloria sea el nombre de Jesús. Podemos ver cómo Dios todavía le estaba dando una segunda oportunidad al pueblo de Israel, así como nos da una oportunidad a nosotros hoy en día. Gloria al nombre de Jesús. Como hablaba con mi compañero de trabajo, Dios perdona, gloria al nombre de Jesús. Yo le decía que no hay nada que Dios no pueda. Él me decía de que Dios perdonaba y que Él, por todo lo que Él había hecho, Él sabía que estaba vivo porque Dios era un Dios de misericordia. Y este es un hombre, gracias al nombre de Jesús, que si usted lo conociera y si usted compartiera con él como comparto yo en mi trabajo, usted se queda con la boca abierta. Usted se cae. Yo creo que usted no lo creería que esas palabras salieran de un hombre como el compañero mío de trabajo. Pero él lo decía y me decía: yo sé que yo estoy aquí porque Dios es un Dios grande en misericordia. Y yo le decía: exactamente, Dios es un grande en misericordia. Yo le decía: Dios es a merciful God. Dios es un Dios grande en misericordia. Dios tiene amor y misericordia para aquellos. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cuánto tú hayas pecado en tu vida, gloria al nombre de Jesús. Porque aún el rey David lo dijo, que en pecado fuimos constituidos. En pecado dice que nuestra madre nos dio, lo vio nacer, gloria al nombre de Jesús. Entonces yo le decía a él que Dios es un grande misericordia, que Dios perdona, gloria al nombre de Jesús. No importa todo lo que tú hayas hecho en tu vida, que Dios lo perdona. El problema está, alabado sea el nombre de Jesús, de que cuando tú vienes a los pies de Dios, y que eso muchos lo confunden, cuando digo que Dios todo lo puede perdonar y que Dios tiene una gran misericordia. Sí, Dios tiene una gran misericordia, pero el problema está es cuando tú vienes a los pies de Dios y tú te arrepientes y Dios te perdona y te lava con su sangre, y tú vuelves a lo mismo en lo que estaba una y otra vez, gloria al nombre de Jesús. La Biblia relata y dice de que Dios es un Dios grande en misericordia, y dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Pero ¿quiénes son los justos? Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es una gran pregunta. El justo no es aquella persona que peca deliberadamente, gloria sea el nombre de Dios, que peca sabiendo las consecuencias. Eso no es un justo. El que peca sabiendo, gloria sea el nombre de Jesús, de que no lo puede hacer y aún sabiéndolo lo hace, porque la Biblia dice que el pecado es en hacer algo que tú sabes que está malo. Entonces eso es pecado. Si tú sabes que está malo y lo vas a hacer, eso es pecado. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. No es solamente confesarlo. No es solamente confesarlo, gracias al nombre de Jesús. También es apartarte de lo que estás haciendo. Porque ¿de qué sirve que tú te confieses tu pecado un día y luego lo vuelves a hacer y lo confiesas el siguiente día y vienes y lo vuelves a hacer? ¿Qué tiene de beneficio eso, cuando la Biblia claramente dice que tienes que confesarlo y apartarte de él? Entonces Elías dice que
arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Elías en aquel entonces era el profeta, gracias al nombre de Jesús, que Dios estaba usando para hablarle al rey, a un rey que se había apartado completamente de la voluntad de Dios. A un rey que se había apartado completamente del camino que Dios tenía dispuesto para él. Un rey que se había alejado y que no se había alejado solamente él, sino había alejado también al pueblo de la verdadera adoración. Dice que el pueblo de Israel empezó a adorar a los Baales. El pueblo de Israel empezó a adorar a la diosa Acera. El pueblo de Israel empezó a hacer sacrificio a Baal. Gracias al nombre de Jesús. Ya no sacrificaban a sacrificios a Dios, sino sacrificaban a dioses paganos, a dioses que los demás pueblos sacrificaban. Pero Dios todavía tenía una segunda oportunidad en este capítulo para el pueblo de Israel, el cual Elías les dijo: acercaos a mí, así mismo como Dios nos dice a nosotros, para que podáis reparar el altar que está destruido. Porque para reparar algo tiene que estar roto. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios es grande en misericordia y levantó al profeta Elías para que el pueblo de Israel se diera cuenta de cuán mal estaban ellos. Gracias al nombre de Jesús. De cuán mal estaban ellos ante la presencia de Dios. De cuán mal estaba el pueblo de Israel, como muchas veces lo estamos nosotros hoy en día. De que tan mal estamos nosotros ante la presencia de Dios, que hay que arreglar el altar de Jehová. Hay que volver a reparar la adoración. Hay que volver a reparar la búsqueda. Hay que volver a reparar el anhelo y el deseo en nuestros corazones de servir a Dios de verdad. Hay que reparar esa fe que muchas veces es rota. Hay que reparar, gracias al nombre de Jesús, esa fe que muchas veces es quebrantada por cualquier situación o circunstancia adversa en nuestra vida. Hay que reparar aquella, gracias al nombre, confianza que tenemos en Dios, que fue perdida muchas veces por las cosas que puedan pasar, gracias al nombre de Jesús, por las cosas que puedan ocurrir en nuestra vida. Pero nuevamente Dios levanta a un hombre llamado Elías, el cual le habla al pueblo, así como levanta a muchos predicadores hoy en día, el cual le habla al pueblo que se vuelvan a él. La Biblia relata y dice que bienaventurada la nación la cual confía en Jehová. Y bienaventurado el hombre, gracias al nombre de Jesús, que confía en Dios. Porque el único que podemos confiar, amado amigo, amado hermano, es Dios, gracias al nombre de Jesús. Así que, amado amigo, amado hermano, que la paz, que el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes, gracias al nombre de Jesús. Esta fue una corta enseñanza. Si así Dios lo permite, estaremos el próximo jueves por la misma hora. Si así Dios nos da vida y si Cristo no ha venido. Porque déjeme decirle algo, de que la Biblia dice de que ciertamente Cristo viene por su iglesia. Que ciertamente Cristo viene por un pueblo redimido con la sangre del Cordero. Aunque muchos andan diciendo por ahí de que Él ya no viene. Aunque muchos andan diciendo por ahí que estamos en la gran tribulación. Y que muchos también dicen que el infierno es aquí en la tierra. Que estamos ahorita mismo en el infierno. Que muchos andan diciendo, gracias al nombre, que no creen en el cielo y no creen en el infierno. Déjame decirte algo. Dios es veraz con lo que dice y con lo que relata en su palabra. Y ciertamente la Biblia, gracias al nombre de Jesús, los cielos y la tierra va a pasar. Mas la palabra dice nunca pasará ciertamente. Y en el último capítulo y el último versículo de la Biblia en Apocalipsis dice: hay de aquel que le añada o le quita un versículo, una coma, una tilde a las palabras de esta profecía.
Dice que su nombre será quitado del libro de la vida y las plagas que están escritas en este libro se le añadirán a él. Así que tenga cuidado con lo que anda hablando, gracias al nombre de Jesús. Dios me les bendiga rica y abundantemente a todos aquellos que me sintonizaron en esta hora. A los miembros de nuestra iglesia Alfa y Omega, gracias al nombre de Jesús, les mandamos un cordial saludo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y a todos aquellos que me escucharon, que la paz, que el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima, si Cristo no ha venido. Este fue su programación. El Rey te mandó a llamar. Dios me le bendiga rica y abundante.